Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a poder compartir con vosotros y vosotras la mala experiencia de la colaboración público-privada en Andalucía, ¿no? Nosotros entramos en el gobierno de Andalucía en mayo del 2012 y en septiembre de ese mismo año tuvimos que tomar la decisión de resolver aquellas obras que mediante el sistema de colaboración público-privada estábamos a tiempo, en la medida en que una vez que se suscriben y se inicia la ejecución de los contratos de colaboración público-privada, la resolución de estos contratos son multimillonarias y muy perjudiciales. Son contratos que están muy cerrados por los grandes despachos de la City de Londres, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en concreto son sistemas de colaboración público-privada en carreteras, ¿no? De tal manera que, bueno, en los últimos años, a raíz de la crisis de la burbuja inmobiliaria 2007-2008, han sido numerosas las comunidades autónomas que picaron en la colaboración público-privada en el pretexto y bajo la argucia legal que los contratos de colaboración público-privada, la financiación de estas infraestructuras mediante estos sistemas, no computaban al déficit, por lo tanto se podía sortear el límite de la austeridad y el límite de la estabilidad presupuestaria. Todo ello mediante una serie de mecanismos que generan una gran opacidad, ya que no se consignan los contratos en las anualidades las futuras, y asimismo comprometen el sistema de finanzas en un futuro, como veremos más adelante, ¿no? De los distintos sistemas que nos encontramos en la colaboración público-privada, pues bueno, algunos que conocerán: el pago aplazado, el peaje duro, el peaje a la sombra y el pago por disponibilidad. Cada uno de estos sistemas se va a utilizar dependiendo ya de la naturaleza y de la rentabilidad en sí que pueda tener, o bien mediante el pago de tasas o peajes, o bien mediante el pago por disponibilidad. El método alemán o pago aplazado, que ustedes conocerán: el agente privado financia el coste de la obra durante su ejecución a cambio de un precio preestablecido, de modo que en la certificación, que incluye tanto el coste total de la obra como los costes financieros, se realiza en el momento que finaliza la obra y es puesto a disposición de la Administración, que procederá a su pago, ¿no? Tiene una limitación de importe y no puede ir más allá de 10 años. El peaje duro, que es quizá el que más conocemos: la empresa privada, previo acuerdo con la Administración, en un proceso de concesión, construye, financia y mantiene una infraestructura durante un determinado periodo de tiempo, y los usuarios de la infraestructura son los que abonan un precio por su uso, ¿no? Las autovías de peaje es las más conocidas, ¿no? Al finalizar el plazo concesional, la obra revierte al sector público. Se suele elegir esta fórmula cuando la previsión de número de vehículos por esa vía va a ser lo suficiente y lo cuantitativamente importante como para amortizar. La experiencia no de mi comunidad autónoma, pero sí de España, por ejemplo, con las radiales, es que en el caso de que no se ha dado la expectativa que estaba cubierta en estos sistemas de colaboración público-privada, pues la privatización del riesgo no es tal, sino que se socializa, se paga por la Administración, y en caso de que haya beneficios, esos beneficios sí están garantizados para el privado, ¿no? Después está el peaje a la sombra, que también se utiliza cuando se prevé un flujo de vehículos importante, de tal manera que la empresa construye, financia, mantiene y explota esa infraestructura durante un determinado periodo de tiempo, y la Administración abona un canon en función de ese tráfico. Es decir, cada vez que pasa un vehículo va a determinar el canon, que va a fluctuar dependiendo del número. En este peaje, en sombra, es la Administración y, en última instancia, el contribuyente, a través del equilibrio de lo que es el ciclo presupuestario, el que va a pagar la infraestructura y su mantenimiento. Al final del plazo concesional, la obra revierte al sector público. Y la última, que va a ser la que nos ocupa, que es el pago por disponibilidad. Este sistema es una de las formas de colaboración público-privada a través de la cual una empresa construye, financia, mantiene y explota una infraestructura durante un determinado periodo de tiempo, y la Administración abona un canon, pero no por el número de vehículos que van a transcurrir, sino en función de la calidad de la obra con que se mantenga y se conserve, ¿no? En este cambio de canon de demanda a canon por disponibilidad se endurecen las condiciones financieras y las empresas privadas tienen mayores dificultades para encontrar
banca comercial que la financien y, en su caso, en las condiciones financieras más desfavorables. Normalmente también se suele elegir este sistema cuando se ve que los flujos de vehículos van a ser bastante escasos, es decir, en infraestructuras que, como vamos a ver más adelante, no son estrictamente necesarias. En este pago por disponibilidad no computa el déficit porque va, digamos, en el capítulo cuarto, no va en el capítulo de inversiones, pero el compromiso plurianual es exactamente igual como si estuviera en el capítulo 6. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la construcción de una infraestructura, podemos hacerlo o bien con los fondos propios, en los ciclos presupuestarios en los que se programe la obra, 5, 6, 3, 4, con lo cual el coste financiero es cero, con fondos ajenos, con lo cual, bueno, vas a la banca y le dices, voy a construir una obra que me vale 150 millones, ¿cuánto cuesta amortizar esto en 10 años? Como veremos más adelante. O bien, este otro sistema de la colaboración público-privada, donde teóricamente no le cuesta nada a la administración porque son una serie de empresas las que se agrupan y se firma un contrato con ellos en las que anualmente, por disponer de esa infraestructura, se le va a pagar, como si fuera libre el algún año no poder disponer de esa infraestructura y dejar de pagarle, ¿no? En el caso que nos ocupa, es una obra que se adjudicó en mayo del 11, prácticamente un año antes de haber entrado nosotros en la consejería, y se constituye ese consorcio entre la parte financiera de una gran empresa española de ACS, de Comsa, una constructora, Contrat, una pequeña de la zona, Martín Casillas, etc. El esquema fundamentalmente de los consorcios es una grande, que además tiene también su parte financiera, ya sea ACS, OHL, etcétera, etcétera. Después algunas medianas, que suelen hacer de contratistas, y alguna pequeñita de la zona para que vaya de alguna manera generándose esa economía, ¿no? La obra es una obra pequeña de 36,6 kilómetros y que tenía previsto un plazo de ejecución de 32 meses. La obra, como vamos a ver más adelante, no era imprescindible, ya que, como veis, lo que hace es unir dos autovías, una que conecta con Granada del este al oeste y la otra que conecta con Granada del norte al sur, pero bueno, estábamos en ese momento en que las constructoras tenían que tener una cuota del PIB y tenía que mantenerse, la burbuja inmobiliaria acababa de estallar, ya no había ningún nicho en el sector de la edificación y, por lo tanto, se traslada al de las infraestructuras, cueste lo que cueste. Aquí tenéis un poco la justificación para que os hagáis una idea. Normalmente la ratio para que se considere que una carretera tiene que duplicarse es por encima de 10.000, ¿no? Eso es algo absolutamente asumido, tanto en el plan de infraestructura estatal como en el plan andaluz, como en todos los planes, ¿no?, del sector de carretera. Esta apenas llegaba a la mitad del umbral necesario para duplicar la carretera. Es decir, que estábamos además ante una infraestructura innecesaria y carísima, ¿no? En la modalidad de concesión ya os he comentado que es de la fórmula esta de pago por disponibilidad, y los datos del presupuesto eran 152 millones, en lo que costaba hacer esa duplicación de calzada en 36,6 kilómetros, y además se le adjudicaba también la conservación de la carretera durante 30 años, que son 42 millones. Por lo tanto, lo importante que es la obra civil, que es en lo que nos vamos a detener, porque la conservación podía perfectamente sacarse e incluirla en todos los contratos de conservación de la red de carreteras de Andalucía, pero bueno, el total que aparecía en el contrato de colaboración público-privada eran 195 millones de euros, ¿no? Cuando hacemos la cuenta del contrato que se firmaba con el consorcio, de ese pago por disponibilidad durante 30 años, nos encontramos que esa obra de 152 millones, al cabo de los 30 años, venía a suponer una cantidad total de 774 millones de euros, ¿no? Rápidamente, bueno, esto fue al llegar, entonces dije, bueno, esto ¿cómo puede ser tan caro? Porque por una y otra vez hacíamos la cuenta y yo pensaba que se trataba de algún error. Entonces dije, ¿cuánto cuesta hacer esa carretera, suponiendo que fuera necesaria, que tampoco era necesaria? ¿Cuánto costaría con la póliza de crédito que teníamos suscrita en una determinada agencia, la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía? Tenemos una póliza de 200 millones. ¿Cuánto nos costaría esta carretera? ¿Cuál sería el coste financiero si utilizamos la póliza de crédito, ¿no? Ahí tenéis las dos tablas, ¿no? En la tabla de la izquierda
que el plazo de amortización de esos 152,7 millones con 3 años de carencia en 10 años se amortizaría en la cuota bancaria, pagaríamos 202 millones, en torno a unos 50 millones de coste financiero. En el 10º año lo tendríamos amortizado. En la columna de al lado veis lo que tendríamos que pagar por el coste de la conservación, que también iba en ese contrato, ¿no? Por lo tanto, el total entre amortización mediante, digamos, un préstamo normal y el pago de la conservación, 235 millones de euros. De tal manera que en el año 23 hubiéramos pagado completamente la infraestructura. En la tabla de la derecha tenéis el cuadro de amortización previsto en el contrato de la colaboración público-privada. En el mismo 10º año ya hemos pagado más, 252 millones. Pero es que no se queda en el 10º, llega hasta el 30º año. De tal manera que lo que tenéis que ver es, al final de la columna, que son 731 millones de euros. Es decir, que lo que nos costaría en un sistema convencional, que son 202 millones de euros, en el sistema de colaboración público-privada son 731 millones de euros. El coste, como veis, se multiplica por 4, porque prácticamente de cada 5 euros que se destinan a la infraestructura, 4 de ellos son al mercado financiero y 1 realmente a la construcción de la infraestructura. Por tanto, 1 euro a tejido productivo, a economía productiva, y 4 euros a economía especulativa, al mercado financiero, ¿no? Y aquí podéis ver los dos modelos, como prácticamente es el yin y el yang. Se invierte en el modelo normal, que también podría ser más barato si no fuéramos a préstamo. Podríamos ir directamente en esos 3 años, consignarlo en los presupuestos durante las 3 anualidades y nos ahorraríamos incluso esos 49,3 de coste financiero. Pero bueno, para que veáis la colaboración público-privada, lo que realmente supone. En el de la izquierda podéis ver mediante un préstamo convencional, de tal manera que la obra se lleva el 75% de los recursos monetarios que se destinan y el coste financiero el 24,4%, mientras que en el esquema de la colaboración público-privada, lo que cuesta la obra, los recursos monetarios destinados a la obra son solo el 19% y lo que se destina a el coste financiero son 578 millones de euros, el 80,3% de la totalidad, ¿no? Los datos son tan aplastantes que evidentemente no dudamos en tomar la decisión de resolver el contrato. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que bueno, lo resolvimos con absoluta claridad y contundencia. Ese mismo día recibimos llamadas telefónicas de fondos internacionales. Para que os hagáis una idea de las concesiones de colaboración público-privada que hay en Andalucía, 2 de ellas ya están en Blackstone. Recibimos llamadas de estos fondos internacionales, llamadas a las que no atendimos, ¿no? Pero sí tuvimos que atender llamadas directamente del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que es el que realmente está pergeñando todo este modelo de la colaboración público-privada. Por lo tanto, al amparo de poder eludir la estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, los límites del déficit, lo que se está generando es una burbuja que le hemos denominado una burbuja de las infraestructuras, en la medida en que se está hipotecando a las administraciones públicas en el triple y el cuádruple de lo que realmente deberían de asumir como coste financiero. Por lo tanto, también podría darse el caso de, como ocurrió con la burbuja inmobiliaria, que nos encontráramos administraciones públicas que van a ser incapaces de asumir el coste de deuda que se está ahora mismo llevando a cabo, ¿no? Aquí tenéis un esquema de las carreteras en Andalucía y en España. Tenéis en España en rojo y en Andalucía en verde, es decir, que tenemos carreteras ya para
para poder cubrir perfectamente las necesidades del transporte por carretera, ¿no? Ahí tenéis la media de la Unión Europea, estamos bastante por encima. Sin embargo, instituciones como el BEI siguen fomentando este tipo de construcciones innecesarias. Y aquí un esquema de todas las colaboraciones público-privadas que estaban en marcha. Algunas pudimos paralizar, como era la duplicación de Inayoz Garro, la penúltima, la antepenúltima que tenéis en la columna, la de Almanzora Purchena también la paralizamos, y la autovía del Olivar, ¿no? Y ahí tenéis el coste total de estas infraestructuras que, como veis, a medio y largo plazo son infraestructuras que, aunque tengan la argucia jurídica de no computar el déficit, pero son absolutamente, entre comillas, sagradas a la hora de la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los presupuestos del Estado. Primero se consigna lo relativo a la colaboración público-privada y después el resto de las consignaciones y de las necesidades. Con las cifras que habéis podido comprobar del triple y el cuádruple, pues evidentemente en un futuro, que ya no es un futuro en muchas de las colaboraciones público-privadas de Andalucía, se tiene que detraer de otros lugares, como por ejemplo la educación o la salud. Muchísimas gracias.